Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UV. Licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano, módulo Diagnóstico Psicológico. Reto 3. Describiendo tipos de diagnóstico. Asesora Priscila del Carmen Berriel Sáenz de Naclares, por Erika Monserrat Corona Luna, enero 2024. El diagnóstico. El diagnóstico es definido como el historial de un paciente en cuanto a los problemas, dificultades, relaciones con sus familiares, variantes causales, información personal, moduladoras y mantenedoras. Marín, 2021. Tipos de diagnóstico. Diagnóstico inductivo, diagnóstico diferencial o por comparación, diagnóstico inductivo, diagnóstico hipotético. Diagnóstico intuitivo, conocido como el diagnóstico directo, donde es impredecible la experiencia y una muy buena capacidad de asociación rápida entre el paciente y lo que se tiene en la mente. Se da a partir de la práctica y junto a la experiencia, a la actividad racional y a la lógica de la conciencia. El diagnóstico diferencial o por comparación es el proceso de identificación o búsqueda de similitudes y diferencias entre el cuadro clínico del paciente y las representaciones mentales o bien los modelos teóricos que el profesional ha desarrollado de las diferentes afecciones con las que se puede relacionar el contexto clínico. El diagnóstico inductivo es el que no se expresa con totalidad lo que ocurre en el pensamiento diagnóstico, ya que al mismo tiempo se induce y se deduce. El diagnóstico hipotético, también llamado diagnóstico terapéutico, donde se intenta confirmar el diagnóstico presuntivo durante la respuesta a un tratamiento indicado, ya que se carece de otros medios que complementen la confirmación. A continuación, mostraré un ejemplo de informe psicológico. Este es un caso clínico. Este es el historial clínico. La identificación es un paciente masculino de 12 años, estudiante de sexto de bachillerato, que vive en casa con sus abuelos paternos, un tío paterno con su hija, o sea, su prima, su tía paterna con su hija, su otra prima y su esposo. El motivo de la consulta es que pelea mucho con los compañeros de clase, le dice mentiras a los profesores, le está yendo mal en el colegio, no se puede hablar, pasa con mal genio, siempre tiene flojera, le da pereza hasta hablar y lo más importante es que se está cogiendo dinero sin permiso. Este año comenzó con esas conductas. La descripción de la sintomatología. Claramente los síntomas nucleares del TDAH son independientes unos de otros. No todos los niños con el trastorno manifiestan los mismos síntomas ni la misma intensidad de los mismos. Es decir, que un niño con TDAH puede manifestar solo uno o dos o tres conjuntamente. Como resultado del proceso de evaluación del paciente arrojó un diagnóstico de trastorno de atención con hiperactividad presentando impulsivo hiperactivo. Evidentemente, el paciente muestra la sintomatología asociada a este trastorno. En orden, podríamos catalogar que por intensidad, la impulsividad y el móvil de muchas dificultades con respecto a esta sintomatología, el niño presenta impulsividad cognitiva y conductual y se presenta impaciente. Da respuestas anticipadas, toma objetos de sus compañeros y habla en momentos inadecuados como por ejemplo en clase. Actuar sin organizar o planear. Fundamentalmente no piensa antes de actuar. La hiperactividad se vuelve expuesta en su momento motor inadecuado. Golpea las mesas como tocando un tambor, perdón. Se levanta de la silla constantemente cuando está en clase, comiendo, haciendo tareas, toma objetos para moverlos y con sus compañeros se mantiene en continuas peleas. Sus respuestas verbales y motoras son impulsivas, muchas veces exageradas e inadecuadas en contraste a la situación. En muchas ocasiones se anticipa la respuesta agresiva, golpes, burlas a sus compañeros y se toma a la defensiva en sus relaciones con sus pares en el colegio. En casa presenta inquietud motora, a menudo responde de manera impulsiva antes de que le hayan terminado de hacer una pregunta, se muestra desinteresado con las labores del hogar, sus tareas escolares, le cuesta seguir reglas, normas, sus familiares lo describen como perezoso, indiferente y agresivo. Su abuela resalta que desde que su padre se fue de la casa para casarse, lo ve triste, llora, se aísla y pasa tiempo solo en su cuarto. La historia del problema. Los problemas iniciaron en este año cuando comenzaron a recibir quejas del niño por parte del colegio.
tanto con su rendimiento escolar, que fue un cambio significativo, como con su comportamiento en clase, la relación conflictiva con sus compañeros y profesores, desde que el niño comenzó su escolarización. Otra parte es que el niño comenzó a cambiar su actitud con los abuelos, comportándose irritable y grosero. El colegio recomendó a sus acudientes buscar ayuda psicológica. El historial personal, su abuela paterna, quien es la que acudente del niño, nos cuenta que la madre estuvo expuesta a mucho estrés a causa del continuo maltrato verbal y psicológico de su hijo. A pesar de esto, tuvo un embarazo normal y a término, pero en el nacimiento fue forzoso porque era un bebé muy grande. Tuvieron que utilizar forceps para sacarlo, causándole una deformidad en la cabeza al niño. Los médicos le advirtieron la posibilidad de que los niños que nacen en estas condiciones pueden padecer de TDAH, a lo que la abuela y la madre creen que es cierto, pues aunque nunca han sido diagnosticados, el niño siempre ha mostrado un aumento de la actividad motora, lloraba mucho y era muy explorador. En cuanto a su desarrollo, el niño siempre fue precoz, gateaba y escalaba a los escasos meses. Caminó a los 9 meses, habló muy temprano, pero demoró en el control de esfínteres. El niño ha gozado en general de muy buena salud, solo gripas. Su padre y una tía paterna viven en casa de sus suegros, y el niño durante ese tiempo es maltratado psicológicamente, verbalmente por su padre, quien continuamente le decía que debía odiar a su madre porque los había abandonado y que era mala. A los 7 años la tía del niño se casa y se va del país. El niño no recuerda este evento, pero expresa que le han dicho que su tía lo quería mucho y le alcahueteaba las cosas con las que no estaba de acuerdo su papá. Darle, darle tetero o biberón. La abuela paterna del niño, quien es comerciante, pasa entonces a cuidarlo, quien junto a su abuelo están a cargo hasta el momento del niño. La madre del niño vive fuera del país, tiene 34 años, está casada, tiene 2 niñas de 4 y 7 años, siempre ha mantenido contacto con los abuelos paternos y con el niño. Ha respondido por él económicamente de acuerdo a sus posibilidades. El niño no solo mantiene contacto con su madre, sino también con sus hermanas. El genograma. El genograma es un formato que se utiliza para dibujar un árbol familiar que registra la información sobre los miembros de la familia y sus relaciones de por lo menos 3 generaciones. En esta se presenta de manera gráfica y este recurso es de gran utilidad. Aquí se puede ver un ejemplo de un genograma, donde está representado por líneas punteadas, líneas punteadas, picudas, círculos, cuadrados, X, números, y cada uno tiene un significado diferente. Las pruebas e instrumentos aplicados. Ficha de observación, escala de estimación, escala verbal o numérica, escala descriptiva o rúbrica, escala de comparación, de comprobación, diario de profesor, lista de control, fichas de autoevaluación, informe de evaluación, fichas de seguimiento individual o de grupo. Muchas gracias.